Saludos usuarios y bienvenidos a la segunda parte de la guía definitiva de supuestos, procesos y costes empresariales derivados del Real Decreto Ley 18/2020 del 12 de mayo. Repasando un poco lo que vimos en la primera parte hicimos un análisis del criterio de la Dirección General del Trabajo respecto a la consideración de ERTE por fuerza mayor total y parcial. En esta segunda parte vamos a centrarnos en los costes empresariales y veremos supuestos prácticos en los meses de mayo y junio en situación de ERTE por fuerza mayor total y parcial. En primer lugar, ¿cómo serán los costes empresariales en los meses de mayo y junio para las empresas en situación de ERTE por fuerza mayor total y parcial? Muy importante, vamos a ver cada caso concreto en función de la declaración responsable a nivel de CCC y el tipo de inactividad a nivel de trabajador. Bien, para ello vamos a apoyarnos siempre en esta gráfica. En esta gráfica vamos a tener siempre en la parte izquierda todas aquellas empresas que tengan un ERTE por fuerza mayor total y separando las exoneraciones de cotización por el tamaño de la empresa, es decir, si tiene más de 50 trabajadores o menos de 50 trabajadores. En este caso serían con la declaración responsable con la peculiaridad 0,58 y esto implica que la base de cotización en ERTE, ahora veremos ejemplos al respecto, esta base de cotización en ERTE sería la que tendría esas exoneraciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social para aquellos trabajadores única y exclusivamente con la inactividad V, W o X, puesto que al ser un ERTE por fuerza mayor total, solamente caben estas tres situaciones en esta parte. Por otro lado, en la parte derecha tenemos el ERTE por fuerza mayor parcial, aquellas empresas con peculiaridad 0,59, aquellas que declaran encontrarse en situación de fuerza mayor parcial. Muy importante, aquí se concentran la mayoría de situaciones que han sido reguladas en estos tres últimos boletines de Noticias Red, separando muy importante la exoneración de la parte en ERTE del trabajador y la exoneración de la parte activa en el trabajador. El proceso básicamente sería que los trabajadores con inactividad V, W o X que se encontrarían a la izquierda de nuestra distribución, con el paso del tiempo, conforme vayan reincorporándose, pasarían a la derecha, serían trabajadores con inactividad R o S, con inactividad R si les reincorporamos totalmente, o la S si les reincorporamos parcialmente. Pero recientemente, la Tesorería General de la Seguridad Social, en su Boletín de Noticias Red 13/2020, incluye dos situaciones más, la inactividad Y y la inactividad U. La inactividad Y implica que si un trabajador reincorporado, es decir, con la inactividad R, o reincorporado parcialmente con la inactividad S, volviera a una situación de suspensión de contrato, es decir, de inactividad total, tendríamos que modificar de nuevo esa inactividad de R o S por la Y si vuelve a situación de inactividad total, o por la U si volviera a una situación de inactividad parcial, es decir, si redujera jornada respecto a la jornada que tiene actualmente informada en el sistema red. Muy importante, tiene que ser un porcentaje de jornada inferior al que hubiera actualmente informado. Por lo tanto, el otro procedimiento sería que los trabajadores con inactividad R o S pudieran volver a situación de inactividad o de suspensión de contrato y viceversa, es decir, poder rescatarles o volverles a afectar del ERTE en función de la necesidad de la empresa. Muy importante, una vez explicado todos estos procedimientos, vamos a explicar las reglas con las que vamos a basar nuestra explicación. La primera de todas es que toda empresa con peculiaridad 0,58, es decir, trabajadores con inactividad V, W o X, siempre van a tener una exoneración de cuotas en la Seguridad Social, la parte empresarial a la Seguridad Social, del 100% o del 75%, según corresponda por su tamaño de la empresa, y cotizando normal por la parte activa si la hubiera. Bien, para explicar todos y cada una de las situaciones que nos vamos a encontrar, además de utilizar esta gráfica para apoyarnos en la explicación, vamos a apoyarnos también en este simulador que nos va a calcular cómo quedaría la base de cotización del trabajador con su parte en ERTE y su parte en activo, teniendo en cuenta también el tipo de ERTE, si es total o parcial, el tamaño de la empresa, si es de menos de 50 trabajadores o de 50 trabajadores o más, tendremos en cuenta el tipo de inactividad del trabajador, los distintos valores que pueda adoptar esta casilla, y también tendremos en cuenta el mes del que hablemos, tanto si hablamos de mayo como si hablamos de junio.
Para darle realismo, también hemos utilizado una base de cotización sobre la cual vamos a aplicar todos los costes que se aplicarían en cualquier base de cotización de un trabajador, y además tendremos aquí otras dos casillas, el porcentaje de actividad del trabajador, el cual tendrá valor cuando aquí haya parte en activo y parte en ERTE, ya lo veremos, y el CNAE de la ocupación, el cual nos va a fijar los tipos de accidentes de trabajo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con peluquería y otros tratamientos de belleza. Atendiendo a la primera situación que hemos contemplado, estaríamos hablando de un ERTE por fuerza mayor total, es decir, estaríamos aquí a la izquierda, una empresa de menos de 50 trabajadores, por lo tanto estamos aquí, y la exoneración aquí siempre sería del 100% independientemente del tipo de inactividad del trabajador. Es decir, en el caso de inactividad V, como está inactivo totalmente, toda la base de cotización del trabajador está en parte en ERTE. Como no tiene nómina en la parte en ERTE, la parte de la cuota obrera saldría a cero, pero la cuota empresarial a la seguridad social es la que sufriría estas exoneraciones de cotización. Como en este caso hablamos de una empresa de menos de 50 trabajadores, la exoneración es del 100%. Pero si la empresa fuera de 50 trabajadores o más, esta exoneración pasaríamos de estar aquí, pasaría a ser un 75%. Del mismo modo sucede con la inactividad W y con la inactividad X. Lo que sucede es que las inactividades W y X tienen porcentaje de jornada trabajado del trabajador, porque supone que está en reducción de jornada. Vamos a poner el ejemplo como si tuviera un porcentaje de actividad del 50%. Lo que hacemos es coger su base de cotización y repartirla en dos, parte en ERTE y parte activa. Como podemos ver, la parte en ERTE, las exoneraciones se mantienen invariables. Como es una empresa de más de 50 trabajadores, se le aplica ese 75% sobre la cuota empresarial, dejando el 100% en la obrera porque en esta parte no tiene nómina. Pero por otro lado, la parte activa, como sí que tiene trabajo realizado, sí que tiene cuota obrera, esta cuota obrera no tiene ningún tipo de exoneración, y la cuota empresarial tampoco, porque es la parte en activo y por lo tanto por esta parte se cotizaría igual. Esto sucede de la misma forma tanto con la inactividad W como con la inactividad X. La segunda regla es que toda empresa con una peculiaridad 0,59 y con trabajadores con inactividad V, W o X, la base de cotización en ERTE estaría exonerada en un 60-45% en mayo y un 45-30% en junio, cotizando normal por la base en activo si la hubiera. Es decir, planteamos exactamente la misma situación que acabamos de explicar con la peculiaridad 0,58 como si estuviéramos en ERTE por fuerza mayor total, pero ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero como ERTE por fuerza mayor parcial. Por lo tanto, vamos a cambiar esta pestaña a parcial y ya automáticamente aquí las exoneraciones de cuotas empiezan a cambiar y vamos a estudiar los casos concretos. Un trabajador con inactividad V, como ya hemos dicho, toda su parte de cotización está en ERTE, pero al haber declarado una peculiaridad 0,59 como declaración responsable, al decir que estamos en ERTE por fuerza mayor parcial, las exoneraciones ahora mismo para una empresa de menos de 50 trabajadores en el mes de mayo nos situaríamos aquí. Del mismo modo que, si la empresa fuera de más de 50 trabajadores, tendría un 45%, pasaríamos de estar aquí a aquí. Las exoneraciones se comportan exactamente igual que como hemos estudiado en el caso inmediatamente anterior, pero los porcentajes son inferiores. Del mismo modo sucede, por ejemplo, con la inactividad W o con la inactividad X. Si ponemos aquí de nuevo este porcentaje de jornada, volveremos a tener tanto parte en ERTE como parte en activo. Lo que pasa es que la parte en ERTE tendrá una menor exoneración de cuota empresarial, teniendo en cuenta el mes del que hablemos y del tamaño de la empresa. Si la empresa vuelve a ser menor de 50 trabajadores, pues vuelve a aplicar ese 60%. Si el mes del que hablemos es junio, sería un 45%, bajaríamos a estar aquí. Y si en este caso la empresa fuera de más de 50 trabajadores, la exoneración sería del 30% y estaría aquí. Por lo tanto, prácticamente mismo funcionamiento, solo que la exoneración de cuotas sería menor en base a los porcentajes que tendríamos en este apartado. En cuanto a la tercera regla, toda empresa con peculiaridad 0,59 y trabajadores con inactividad ROS, es decir, trabajadores reincorporados, los trabajadores reincorporados con inactividad R tendrán una exoneración del 85-60% en mayo y del 70-45% en junio, siempre en su base de cotización en activo, porque al ser reincorporados totalmente no hay base de cotización en ERTE. Por otro lado, cuando hablamos de la inactividad S, se mantienen exactamente las mismas exoneraciones en la base en activo, pero es que además se les aplicarían las exoneraciones del 60-45% en mayo y del 45-30% en junio,
en la base de cotización en ERTE. Bien, vamos a poner especial énfasis en este apartado. Aquí estamos explicando que seguimos en ERTE por fuerza mayor parcial y además hemos reincorporado a trabajadores. Hemos pasado de tener trabajadores con inactividad V, W o X a tener trabajadores reincorporados con la inactividad R o S. Esto implica que el tipo de inactividad aquí la pasaríamos a ser, por ejemplo, la R, que lo reincorporamos totalmente. Esto implicaría que un ERTE por fuerza mayor parcial con una empresa de menos de 50 trabajadores y en el mes de mayo, un trabajador con la inactividad R, siempre toda su base de cotización estaría en activo, porque estaría reincorporado totalmente, es decir, no hay parte en ERTE, toda la parte en ERTE sería cero. Y de la parte activa tenemos que resaltar que la cuota obrera en este caso cotizaría por el 100% porque toda su parte está en activo, pero la cuota empresarial a la seguridad social es la que tendría esa exoneración que en función del mes y en función del tamaño de la empresa cambiaría. En este caso, en el mes de mayo, para una empresa de menos de 50 trabajadores, la exoneración es del 85% de la cuota empresarial. Si lo pasamos al mes de junio, esos 85% pasarían a ser el 70%, porque pasamos a junio. Pero si además cambiamos el tamaño de la empresa, es decir, una empresa de 50 trabajadores o más, pues pasamos de estar aquí a aquí, y si pasamos del mes de junio al mes de mayo, pues pasamos de ese 45% a ese 60%. Así es como funcionaría con la inactividad R, pero mucha atención también a cómo funcionaría con la inactividad S. La inactividad S implica que reincorporamos parcialmente a un trabajador, por lo tanto el porcentaje de jornada vamos a introducir uno ficticio que va a ser el 50%. Aquí tenemos que ver que existen dos exoneraciones distintas. ¿Por qué? Porque en la inactividad S es el único caso donde tenemos una reincorporación, pero existe parte en ERTE y parte en activo. La parte en ERTE seguirá aplicando las exoneraciones que hay a la izquierda, es decir, por la situación que tenemos ahora, empresa de 50 trabajadores o más, mes de mayo, nos situaríamos aquí en la parte inactiva y aquí en la parte activa. De forma que tenemos que tener en cuenta que en toda la cotización de la parte en ERTE, la cuota obrera está exonerada al 100%, la cuota empresarial según este lado de la gráfica, y aquí la cuota obrera no tiene ningún tipo de exoneración, pero la cuota empresarial tiene las exoneraciones que aparecen en la parte derecha. Muy importante, esto también se adaptaría con cualquier otra situación, es decir, en el mes de junio, pues la exoneración en la parte activa pasa a ser del 30 y la parte activa de un 45, y si el tamaño de la empresa cambiara a ser de menos de 50 trabajadores, pues estaríamos aquí, 45% en la parte empresarial, 70% en la parte empresarial de la parte activa. Hay que tener en cuenta esto, sobre todo a la hora de valorar los costes, porque un trabajador reincorporado tiene exoneración en las dos partes, tanto en la parte en ERTE como en la parte activa del trabajador, siempre en función de la gráfica que tenemos aquí a modo de apoyo. Y la cuarta regla es que toda empresa con peculiaridad 0,59 y con trabajadores con inactividad Y o U, es decir, trabajadores que vuelven a estar en situación de inactividad total o parcialmente, el tratamiento en cotización será exactamente el mismo que hemos visto en el punto segundo. Es decir, esta situación implica dar un paso atrás a la situación que tenemos actualmente, es decir, pasaríamos de trabajadores con inactividad R o S a tener inactividad Y si vuelve a ser inactividad total o inactividad U si vuelve a ser reducción de jornada. Muy importante cómo se comportaría aquí el sistema. Vamos a plantearlo todo en mayo con una empresa de menos de 50 trabajadores y pasaríamos de tener una inactividad R o S a tener, por ejemplo, una inactividad Y. La inactividad Y implica volver al punto inmediatamente anterior, como si tuviéramos una inactividad V, y su funcionamiento es exactamente el mismo. En este caso, toda su parte estaría en ERTE y por lo tanto se le aplicarían las exoneraciones solamente de esta parte. Del mismo modo que una inactividad U implicaría en este caso que tuviéramos parte en reducción de jornada y parte en ERTE, y por lo tanto vamos a poner aquí un coeficiente de 50% para hacer el ejemplo. Las exoneraciones se comportan exactamente igual que si habláramos de inactividad V, W o X. Damos un paso atrás en ese proceso de reincorporación de trabajadores y a efectos de cotización se plasma exactamente de la misma forma. Se aplicarían las exoneraciones junto con las mismas normas que hemos explicado para la inactividad V, W o X. Y por último recordar que en el tramo del 1 de mayo de 2020 al 12 de mayo de 2020, independientemente del tipo de inactividad y de la declaración responsable,
La base de cotización en ERTE por fuerza mayor de este tramo tendrá la exoneración del 100%, 75% de la cuota empresarial. Es decir, muy importante, todo tramo de cotización que abarque desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 12 de mayo de 2020, la exoneración de cuotas de la cuota empresarial a la seguridad social de la parte en ERTE no dependerá ni del tipo de ERTE por fuerza mayor, ni del tipo de inactividad del trabajador, ni del mes del que hablemos. Dependerá directamente del número de trabajadores de la empresa a 29 de febrero de 2020. Es decir, si esta empresa tenía 50 trabajadores o más, la exoneración siempre sería de un 75% sí o sí en este tramo, y en el caso de que fuera una empresa de menos de 50 trabajadores, sería del 100% sí o sí independientemente del tipo de inactividad. Muy importante el comportamiento que tendría únicamente con las inactividades R o S. En el caso de la inactividad R, como estaría reincorporado totalmente, solo se le aplicarían las exoneraciones por reincorporación, ya lo hemos explicado, pero en el caso de la inactividad S, vamos a ponerle un porcentaje de jornada 500 para verlo claramente, tendríamos base en ERTE y base en activo, pues la base en ERTE, la exoneración seguiría siendo del 100% únicamente en este tramo, porque es una empresa de menos de 50 trabajadores, del 75% si fuera una empresa de 50 trabajadores o más. Eso siempre en la parte en ERTE, porque la parte activa ya se manifestó la Tesorería General de la Seguridad Social en el Boletín de Noticias Red 12/2020, que siempre se le aplicará la exoneración de cuotas por reincorporación toda aquella empresa que haya reincorporado trabajadores desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 12 de mayo de 2020, por lo que es muy importante tener en cuenta el tamaño de la empresa y el tipo de inactividad para saber qué exoneraciones tendríamos derecho en la parte en ERTE y en la parte activa del trabajador. Muy importante, queremos recordarles a nuestros miembros que en el bloque de recursos tenemos una carpeta llamada Recursos Aprende Red. Dentro de recursos vamos a herramientas y aquí tendrían ya disponible el simulador que acabamos de utilizar para la demostración para hacer la descarga y poder hacer las pruebas que se quieran realizar. Y con esto terminamos nuestra segunda parte de la guía definitiva de supuestos, procesos y costes empresariales derivados del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo. En la tercera parte veremos la casuística y procedimientos en la comunicación de la declaración responsable y tipos de inactividad en el sistema red. Nos vemos en el siguiente vídeo.